Quiero presentarte la cuarta parte de la reconstrucción de esta radio a reacción francesa EAG. Pero antes quiero hacer una equivalencia de cuánto supone este receptor, cuánto suponía en dinero actual este receptor. Encontré un libro de esa época, 1924-1925, que tenía indicado en su etiqueta 12 francos. Bien, yo creo que este libro ahora valdría pues alrededor de 15 euros. Es decir, estamos viendo que la equivalencia es que un franco es 1,25 euros. Si sabemos que la radio costaba 1.750 francos y multiplicamos por 1,25, estamos hablando de una radio cuyo valor actual sería de 2.187. O sea, estamos hablando de un receptor que si ahora lo fuésemos a comprar nos costaría 2.000 euros. Recordarás que dejamos una incidencia que acontecía por el hecho de que poníamos el triodo, el B406, y ya, digamos, no se oía nada. Vamos, sí, en placa ya no tenía nada, yo hacía lo de siempre, ponía el diodo, aquello no iba, o sea, la sensación que el triodo no funcionaba. Y entonces se han aportado cosas muy congruentes, todas muy exactas. Es decir, lo que primero que se habló precisamente es un mal contacto de la lámpara, y probablemente fuese eso. También alguien opinó, puede ser una lámpara, un triodo que no esté lo suficientemente bien como para amplificar. Bien, otro también opinó, hombre, es un triodo de salida, no es el más idóneo para ponerle una etapa de sintonía. Todo totalmente correcto. Bueno, lo que estás viendo es la señal que hay en la grilla. Visto con un osciloscopio, luego lo pondré con detalle el esquema de cómo lo puse, y sencillamente es una señal modulada en amplitud, siendo la señal modulante Radio Nacional de España. Para mejorar el contacto de la lámpara de una forma provisional, antes de limpiar todo bien, yo lo que hice fue meter dos hilos de grapinar, ese hilo muy fino, uno con su funda roja, que se puede ver, que si miras con detalle el zócalo, lo metí en grilla, y el otro, que con funda negra, digamos, lo metí en placa. ¿Qué es lo que puse el osciloscopio? ¿Dónde puse el osciloscopio? Pues puse precisamente a ese hilo rojo que iba a grilla, le metí la punta del osciloscopio, mientras que la masa del osciloscopio se lo metí a tierra. Y eso es lo que ahí estoy representando, para que no quede ninguna duda. Y lo que estás oyendo es sencillamente ya la radio, digamos, con una sola lámpara y sacando esa señal con un diodo, sacándolo por lo que es la grilla de la segunda. Oirás un ruido, que es un conmutador que tiene el osciloscopio para ponerlo AC, DC o sencillamente poner el vivo, digamos, a masa. Es decir, como si uniésemos las puntas. Y mira ahora, ahí puedes ver ese hilo rojo que te dije que lo puse a grilla, y además otro detalle más, que no le he puesto antena. Entonces, si le quito la antena, esté en la posición que esté, en AC, DC o puesto a masa, es una línea plana, el nivel de masa. Ahí puedes verlo con detalle lo que te he dicho. Y ese hilo negro es de la placa, que de momento no he tomado ninguna vista con ese hilo negro. Está para que haga mejor contacto. Es el de grapping que hablamos. Fíjate, y en cambio ahora estoy viendo una tensión negativa. ¿Ves? En una posición que yo pongo de ese conmutador que tiene el osciloscopio, me da una tensión negativa. Pues te quiero explicar esa tensión negativa, ya que hablamos bastante del cero, no cero, el potencial que tiene precisamente la grilla. Vamos a mirar con detalle un poco eso. Mira, yo si pongo el osciloscopio, la masa del osciloscopio, a la masa que ahí está representada, y la otra punta la pongo arriba, es decir, tal y como está en este momento el osciloscopio, la tensión que me va a aparecer pues es 0 voltios si no tengo ninguna tensión de entrada. Si tengo una tensión de entrada, que sería una señal sintonizada, pues me podrían salir las cosas que has visto tú antes. Pero si no tuviese nada sintonizado, es cierto que lo que tendría entre masa y grilla serían 0 voltios. Ahora, si yo dejo en el mismo sitio lo que es la punta del osciloscopio, es decir, en la grilla del triodo, pero cambio ahora lo que es la masa del osciloscopio, y en vez de tenerlo en lo que es masa, lo pongo en la unión de positivo de la batería
de lo que es la tensión de filamento, esa unión de positivo y negativo, pongo ahí la masa. Si ahora yo pongo el osciloscopio, me va a salir ese nivel negativo que tú has visto de 4 voltios. Por lo tanto, cuidado a veces cuando hablamos a 0 voltios, siempre hay que ver con referencia a qué. Por lo tanto, aquí, digamos, dependiendo del punto que tocase del filamento, la tensión que hay entre filamento, que también actúa de cátodo, por supuesto, y grilla, es negativa. Estoy hablando de la tensión que hay entre filamento y grilla. ¿En qué punto? Pues en uno seguro que no, en uno es 0 voltios, pero conforme voy, digamos, moviéndome en el filamento hasta llegar a lo que es los +4, digamos que voy variando la tensión negativa de esa grilla. Luego vemos que la grilla, según el punto que tome de referencia del filamento, es negativa. Este es el esquema de la C119, que no es, ya te digo, no es mi receptor es muy parecido pero no idéntico. Y verás cómo en la última sí que es verdad que la rejilla queda polarizada con una tensión negativa de batería, de una batería que la puedes estar viendo tú ahí. Es decir, refuerza todavía más la tensión negativa. Esto en algunas radios de esta época sí se hacía, no en todas ni mucho menos, en algunas se hacía, pero sobre todo donde teníamos que buscar una linealidad muy importante para la reproducción del sonido y trabajar en un punto que nos pudiese dar esa excursión de la señal bien lineal para que no hubiese distorsión. Y entonces le pusieron una pila, digamos, supletoria para forzar la polarización de lo que es, en este caso, la rejilla. Como ves, estoy alimentando a unos 3,72 voltios lo que es el filamento del triodo. Y esta toma nos va a facilitar a ver nuevamente la señal, porque le he metido la antena, ahí la tienes, pero medida como te he dicho antes, o sea, estoy midiendo, es la señal que estoy sacando de la grilla, pero poniendo la masa del osciloscopio no en tierra, sino en el otro extremo, digamos, de lo que es la borna de la pila, que alimenta el filamento. Otra suposición que se dijo que podría estar el triodo bajo. Mira, aquí tengo otro triodo, el B403. Con este no va nada tampoco, aunque haga buen contacto. Míralo, qué ganancia tiene. Ahí está sin grilla. Fíjate lo poco que sube. Como puedes ver, no llega a 10 lo que sube. Ahora lo que ya le he puesto es la grilla, es ese verde, ese es el verde de la grilla, ya sabes, según Maimó, ese es el código de colores, y cuando le pongo, puedes ver que no llega a 20. Que es una lámpara que tiene mucho menos ganancia, que esa podía haber sido una causa también. Por eso digo que la gente ha opinado muy bien, todos iban muy precisos. Verás que hay un comentario muy preciso de Miguel Romera, en el cual indica que efectivamente la B406 no es un triodo de alta frecuencia, es un triodo que yo tenía, que yo lo puse y como eran lámparas bastante genéricas llega a funcionar, ¿vale? Pero ahora quiero ver, ¿te has fijado esta propaganda que encontré? Que precisamente lo ponen pues como un gran triodo, pero para amplificación de baja frecuencia. Ahora vamos a mirar un poco las características precisamente de este B406. Y puedes ver que su G, su ganancia, es 6. Parece entonces que hay, digamos, una concordancia entre la última cifra de la numeración de la lámpara y la ganancia que tiene. ¿Se cumplirá esto siempre? Pues vamos a ver qué pasa con la B403, que es la otra que medí, que vi que era una lámpara, pero tú mismo vistes que tenía menos ganancia. También podía ser porque estuviese más gastada, pero vamos a ver cuáles son las características de la B403. Pues mira, esas son. Y como puedes ver, donde pone la G, tiene el valor de 3. Luego, esa correspondencia de la última cifra con ganancia parece que se cumple. Y luego también podríamos asociar que la B podría ser baja frecuencia, ¿no? B, baja frecuencia. Estas correspondencias, ya digo, no sé si yo no las he visto leídas, ¿eh? O sea, estoy viendo y las características de la lámpara me está dando esta circunstancia. Y ahora vamos a ver otra, la A409. Mira, esta hubiera sido la idónea, la 409, una lámpara pensada para alta frecuencia y además con una ganancia de 9. Y aquí sí que podemos también seguir esta mnemotécnica, ¿no? El 9 de la cifra final, ganancia, la A, alta frecuencia A.
Pero digo, que no... Es algo que me ha sucedido, pero no sé si se cumplen todas, solamente en estas que he estudiado, porque estoy viendo las que yo tenía, que eran la B406 y la B403, y la que hubiera sido la idónea, que es esta, la A409. Y volvemos a como estaba yo. Te dije que había metido esos hilos de grappling para mejorar el contacto y encima para poder poner el osciloscopio, pero con buen criterio, Miguel Romera dice, bueno, pues limpia, y más gente, no solamente él, limpia los contactos, ¿no? Los contactos hembra, digamos, de lo que son los zócalos de las lámparas, donde yo insertaré la lámpara. Y eso es lo que voy a hacer. Lo primero que he hecho es taparlo ahí, pues para que los productos que uso no ataquen precisamente a ese contacto. El primero que voy a utilizar es un limpiador de vitrocerámica. Eso es una ebonita y, bueno, yo creo que puede ir bien con eso. Este producto ya lo usé yo para limpiar una estación de tren de Chapa, de Payá, lo usé y me quedó bien. Ahora voy a aplicar un pulimento de tintal luz que me sirve pues para quitar las rayas que haya podido acontecer. Yo estoy usando esas lanas metálicas digamos muy finitas y te quiero que observes qué bien han quedado los carteles que precisamente dicen tierra o tensión de, no sé, más 80, menos 80, todo eso simplemente con lo que es lo que fue el limpiador del vitro ha quedado perfecto, no ha hecho falta hacer nada más. Y ahora lo que voy a hacer es eso, el pulimento este de tintán. Solamente he limpiado la mitad de la superficie y ya digo, lo estoy limpiando porque quiero atacar a lo que son los zócalos. Esos zócalos que estás viendo quiero atacar y quiero tener ya limpio esa parte. Cuando me aproxime con la cámara verás que incluso hay algunas rayas dentro de la bonita, pero vamos, eso se quita muy fácil, o sigo dándole un poco de ese pulimento de titán o incluso luego un poquito de cera lo quita. ¿Ves qué bien han quedado? Fíjate, sin hacerle absolutamente nada, han quedado, digamos, con esa pátina de un poco antiguo todavía, que no se vea que es perfecto, aunque vamos obteniendo quizá grados de perfección, quizá un poquito más de lo que a mí me gusta. Mira, y ahora los contactos les voy a dar con una lima muy fina y además sin aplicar fuerza, rozarle un poquito simplemente rozarle, pues para ir quitando polvo, para ir quitando un pequeño de óxido, todo lo que pudiese tener alrededor de ese contacto metálico. Pero ya digo, sin hacer fuerza, solamente pasarla. Ese polvo que ves, lo saqué con la propia lima, es decir, tiraba un poco hacia arriba y me iba saliendo todo ese polvo. Bueno, eso lo apliqué en todos los, como te puedes imaginar, en todos los zócalos y pasé el aspirador. De tal forma que yo creo que ya en el interior de lo que es el zócalo de la lámpara ya está limpio, ya no tiene polvo y ya los contactos pueden ser buenos. Y ya por último lo que hice fue, como decía Michel Ángel, hablaba precisamente de darle con un limpiador de residuo cero, ¿no? Pues entonces le di con eso, luego le metí al palillo con un poquito menos de algodón. La cosa es que el resultado final es el que puedes ver. O sea, estéticamente está bien y eléctricamente ha mejorado muchísimo. No quiere decir que a lo mejor el contacto no pueda volver a fallar en la lámpara, ya que los pines, digamos, de lo que es la lámpara, si no tenemos la capacidad de hacerlos un poquito más gordos, pues a lo mejor su contacto es todavía deficiente. Ahora la lámpara está insertada ya sin los hilos de grappling. Ves que está funcionando, estamos escuchando Radio Intercontinental. Y vamos a ver una serie de cosas de lo que es esta primera lámpara, como es esta etapa, yo le llamaría por supuesto de sintonía, y ver qué cosas podemos aprender de ella. ¿Cómo está funcionando? Bueno, pues la señal de antena entra en un primer circuito sintonizado, que es a ese condensador de 1000 picofaradios y la bobina vertical que tú estás viendo. Eso es la señal que entra en la grilla. Se amplifica y por placa entra también a otra bobina, que es la bobina que ves que está en horizontal. Entonces es como si tuviésemos, tenemos una doble sintonía. La sintonía, digamos, de entrada y la sintonía que se me produce en el circuito de placa, pues con la bobina que yo le he puesto y su condensador asociado, que es un condensador de 500 picofaradios. Mira la prueba que ahora voy a hacer. Voy a quitar la bobina que tenía y que alimenta la placa
y le voy a poner, lógicamente, para alimentar la placa le pongo un corto. En vez de una bobina le pongo un corto. Es decir, lo único que en este momento tengo es un circuito de sintonía de antena que es amplificado por un tríodo. Nada más. No me hace del todo buen contacto. Ahora ya hace. Pero desde luego la diferencia es abismal, ¿eh? Vamos, no tiene color. De tener las dos bobinas sintonizadas a tener solamente un paso de bobina sintonizada. Dependiente que vuelvo a insistir que el contacto no me va muy bien. Pero ahí ya lo he puesto. Como ese hilo me estaba dando mucha guerra, al final lo que hice y opté es por poner uno de los conectores que me regaló Julio, que ya te dije son conectores de corte y prueba que se usaban en los equipos de transmisión de Telefónica. Entonces ahora ya lo que tengo es la seguridad que la placa está perfectamente alimentada porque ese contacto es muy bueno. Y ahora estoy intentando sintonizar. Y fíjate, tengo que acercar mucho la cámara porque el nivel de la señal ya es muchísimo más bajo. Ahora lo he quitado y ahora le voy a poner, y voy a volver a poner esa bobina, la bobina que lleva, digamos que está en el colector, perdón, en la placa, míralo, en la placa del tríodo. Fíjate qué diferencia. Verás cómo para sintonizar necesito sintonizar ambos circuitos sintonizables, es el circuito de antena y este segundo circuito sintonizado que es el que va a la placa del tríodo. Mira, ahora lo que quiero es que vamos a probar con una 1U4. La 1U4 es una lámpara, yo ya la he usado en otros receptores que hay por aquí a reacción que yo he hecho, pero te lo voy a recordar lo que hay que hacer. Simplemente, bueno, claro, la 1U4 no es un tríodo puro y duro, sino es más bien, yo creo, un pentodo. Sí, es un pentodo. Entonces, ¿qué es lo que le vamos a hacer? Unir lo que es la rejilla de pantalla, lo uno a la placa, de tal forma que ahí eso va a positivo. Y después, lo que es la grilla va a grilla. Pero yo tendría un problema. Si yo podría alimentar todo a voltio 1,4 más o menos. Pero lo que prefiero es alimentar a 4 voltios, como originalmente iría con una lámpara B406. Para ello, lo que tengo que hacer es una caída de tensión. ¿Y cómo calculo la caída de tensión? Pues como siempre. Si yo quiero tener en los extremos 4 voltios y luego la parte, digamos, del filamento no me admite más que 1,4, eso significa que en algún sitio tengo que hacer caer la diferencia entre 4 voltios de entrada y 1,4 que admite la lámpara 1,4. Luego tengo que hacer caer 2,6 voltios. Pero tengo que hacer caer 2,6 voltios cuando está pasando una intensidad, por lo que es la lámpara 1,4 de 0,05 amperios. Es decir, cuando están pasando 50 miliamperios, ¿vale? Entonces, con esa intensidad de 0,05 para que haya una caída de 2,6 voltios, pues tiene que haber una resistencia que sea el cociente
de la caída de tensión que tiene que haber, 2,6 voltios, partido por la intensidad que está pasando por esa resistencia, que es 0,05. Eso da 52 ohmios. Como yo quiero hacerlo simétrico y quiero ponerle dos resistencias, le pondría 2 de 26. Como en el mercado no lo he visto, pues le he puesto 2 de 27 y de medio vatio. Y eso es la configuración que voy a usar para hacer este chupete. Mira, ahora te voy a enseñar, o sea, eso es la lámpara original, digamos, el zócalo de la lámpara visto desde arriba, y vemos cómo a la derecha tiene el negativo. Cuando le dé la vuelta queda a la izquierda, si lo mirase desde abajo. ¿Y por qué estoy viendo cuál es el positivo o el negativo? Es igual, de esa lámpara. Porque, no sé si te habrás fijado, que la 1U4 sí indica dónde tiene que ir el positivo y el negativo del filamento. Ahí lo que te estoy enseñando, justo donde ves la cinta carrocero, es el positivo. Y lo que este zócalo, yo tuve que hacerle unos agujeros concéntricos, digamos, o tangentes a las patitas. Ahí lo puedes estar viendo, porque no había forma de soldar en lo que era, si no hacía ese agujero para pasar el conductor y poder hacer el empalme ahí donde lo ves. Hombre, no queda muy estético, pero sí que es muy eficiente. Y ahora ya, este era el antiguo que yo tenía, porque tenía hecho un chupete, pero lo tenía sin poner el zócalo de la lámpara. Ahora ya, ahí lo puedes ver, le he metido las resistencias, esas resistencias de 27 ohmios. Claro, por supuesto, uso la misma técnica, es decir, pasar un extremo de la resistencia, llevarla ahí a los contactos de los pines, y ahí ya le he soldado lo que es el zócalo de la 1U4. Luego ya tengo hecho el chupete. Ya tengo hecho un chupete con la única precaución de poner el electrodo, bueno, que va a positivo, que vaya también a positivo de la 1U4 del filamento. Y ahora con el comprobador que hicimos voy a probar esta lámpara. Por supuesto, la tensión de filamento es 4 voltios, porque para eso le he puesto precisamente la resistencia de absorción. O sea, lo estoy alimentando como si fuese un B406. Y ahora puedes ver cómo no está puesta la grilla, llega hasta 10, pero en el momento que le ponga la grilla, que es ahí, ya sabes que la grilla en MIMO es verde, le pongo la grilla y compruebo hasta dónde llega. Y nos llega hasta 40. La lámpara está bien conectada, y entonces lo que ya vamos a hacer es ponerla en la radio y ver cómo va. No me importa mucho ahora si sintoniza bien o sintoniza mal, tendremos muchas más vistas de eso. Simplemente es ponerla, colocarla y efectivamente salir funcionando. Yo diría que mejor que el B406, pero bueno, tú mismo podrás ir observando a lo largo de este vídeo. Estarás escuchando que incluso hasta reacciona un poco, y eso que la bobina de reacción no está metida ni nada, y solamente estoy con una sola lámpara. Tengo la bobina que es de color más rojizo, que está en posición vertical, esa es la bobina de sintonía de antena, y la que tengo ahí de color más cobre, que está en horizontal, es la bobina, digamos, de sintonía, la que luego tendría que ir la de reacción, haciendo reacción sobre ella, pero de momento no, solamente la tengo puesta. Esos hilos azules son los conectores de esa bobina que, como sabes, va a la placa en este caso del 1U4. Y es decir, tengo dos etapas sintonizadas, digamos, lo que es la sintonía de antena y lo que es la sintonía en colector, como si tuviese yo ahí, digamos, un circuito sintonizado que me sirve de filtro, es decir, estoy sintonizando en dos etapas, antena y en la placa del pentodo en este caso, pero que está funcionando como un triodo 1U4. Es verdaderamente increíble que se haya partido del material de
que sí, sin ese material la serie no habría sido posible y en ningún momento se diga que está inspirada o basada. Para que te sitúes, voy a recapitular un poco lo que estamos haciendo. Tengo una lámpara, que es la lámpara L1, lo que pasa es que ahora he puesto la 1U4. Un circuito de sintonía de antena constituido, por supuesto, por la bobina S1, que es esa vertical de color más rojizo, y luego otro circuito sintonizado puesto en la placa de la 1U4, que es la bobina S2. Y yo la señal la estoy sacando ya donde va a la grilla de L2, que no hay tan lámparas, ahí solamente está el zócalo, por eso ahí he metido el diodo, es ese diodo negro que tú ves ahí. Y desde la salida del diodo y tierra le he llevado al amplificador, ese pequeñito que tengo incorporado con el clónico que siempre manejo del ICE 680R. Bueno, ahora lo que voy a hacer, le quito, lógicamente la placa no tiene nada, y lo que le voy a meter es un corto. Ahora ya le he metido ese corto permanente para alimentar la placa. Hay una cosa ahí que no me gusta, porque está consumiendo 0,1 amperios. Eso tengo que revisarlo. Tenía que ser 0,05, pero es independiente para lo que te voy a preguntar. Bien, y lo que te voy a preguntar es lo siguiente. Cuando yo he puesto ese corto, que pues hay representado, pues que he quitado ya la bobina y le he puesto y le he prolongado la línea de positivo hacia la placa, no lograba oír nada. Entonces, pues no sé, mi pregunta es eso, ¿y por qué no oigo nada? Es decir, tengo en este caso la 1U4, su placa alimentada, saco la señal de placa, la paso al diodo, hago lo mismo que antes. Porque alguien podría pensar, pues lo que tengo es el circuito de antena, de alguna forma amplificado, con una sola etapa de sintonía, ¿no? Una sola etapa de sintonía, pero amplificada. Bueno, pues yo te digo que eso no funciona. Me gustaría que me dijeses por qué no funciona, pero mira ahora, es donde estaba ese corto, lo he sustituido por otro componente. No es la bobina, es otro componente. Y ya está funcionando. Me gustaría que me dijeses qué componente hay detrás de ese esquema, que simplemente lo he puesto para que no se vea qué componente es, y por qué en este momento la radio está funcionando con una sola etapa. Y esto es todo, que espero que te haya gustado, y en el próximo vídeo resolveremos esta cuestión planteada, por qué no se oía y por qué ahora, cuál es ese componente que todavía no lo voy a desvelar. Muchas gracias.